Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Plus Ultra, y en el día de hoy vamos a reaccionar a cómo nació el rock nacional. Sí, esa movida de música que nos alegra el corazón y creamos los pogos y todo así, lo vamos a reaccionar. Viene de parte de los creadores del estudio LDC, que de abajo dejaré su nombre. También todos sus créditos a ellos que hicieron toda la información. Yo nada más estoy reaccionando a su video y todos sus derechos a él. Sin más que decir, comencemos. En la década de los 50, el mundo fue testigo del nacimiento de un nuevo género musical que cambiaría para siempre la cultura popular, el rock and roll. Yeah, baby. Pero, ¿cómo llegó esta revolución a Argentina y se transformó en lo que hoy conocemos como rock nacional? Acompáñanos en este viaje por la historia del rock argentino. Mítica foto, mítica El foto. rock and roll, ese ritmo vibrante y rebelde que desafió las normas establecidas, llegó a Argentina en 1956, marcando el inicio de una nueva era musical en el país. Este género musical, caracterizado por su energía y su espíritu de rebelión, resonó profundamente con la juventud argentina, que estaba sedienta de una nueva forma de expresión y cambio. En un contexto de transformaciones sociales y culturales, los jóvenes encontraron en el rock and roll una voz que reflejaba sus anhelos, sus sueños y su deseo de romper con lo tradicional. La llegada de este nuevo estilo musical estuvo fuertemente influenciada por gigantes del rock and roll estadounidense como Bill Haley y Elvis Presley. Estos artistas no solo Míticos artistas del rock en general. Elvis Presley creo que es más reconocido que el anterior, pero simplemente la carrera que hizo también junto a los Beatles y otras bandas así de música que hicieron un gran cambio en el mundo de la música. A mí me gusta poner como ejemplo a que el blues comienza con toda la movida, después viene el rock saliendo del blues, y de ahí del rock sale otros géneros, y de ahí viene más o menos el género rock nacional. eran íconos musicales, sino también símbolos de una nueva actitud ante la vida. Inspirados por ellos, los músicos locales comenzaron a experimentar y adaptar este sonido extranjero a su propio lenguaje cultural. Fue así como Eddie Pequenino y Billy Cafaro se destacaron como pioneros del rock en Argentina. Interpretando canciones en español, ellos abrieron el camino para que otros artistas siguieran sus pasos, demostrando que el rock podía resonar también en el idioma español. Uno de los más destacados en esta primera ola del rock argentino fue Sandro, cuyo carisma y voz inconfundible le ganaron el corazón del público. Sandro, mítico de la música argentina en general. Muchos no lo consideran como parte del comienzo del rock nacional, más que nada por diversas diferencias con el género ya más desarrollado a lo largo del tiempo, pero Sandro previamente pudo darse considerado como uno que inician con el género rock nacional. Conocido como el Elvis de Valentín Alsina, Sandro no solo imitó el estilo del rey del rock, sino que lo adaptó y lo hizo suyo, creando un estilo único que conectaba de manera profunda con su audiencia. Su habilidad para conectar con el público y su innegable talento lo convirtieron en una leyenda del rock argentino, dejando una marca imborrable en la cultura musical del país. Con la llegada de la Beatlemanía en la década de los 60, el panorama musical argentino Otro tema, los Beatles, otra que puedo marcar como un punto de desarrollo muy grande para el rock nacional argentino. Beatles, Elvis, que comienzan a revolucionar mucho de esta cultura que se comienza a desarrollar en esa época. experimentó una transformación radical. La influencia de los Beatles no se limitó a la adopción de su estilo musical, sino que también inspiró a las bandas locales a cantar en español, creando así un sonido distintivo que reflejaba la identidad y la realidad argentina. Entre 1965 y 1967, el rock nacional comenzó a tomar forma definitiva. Este periodo fue crucial para el desarrollo de una identidad musical propia. Si no conocen de quién es este personaje, no saben de música. Uno de mis temas favoritos que estoy aprendiendo a tocar en guitarra acústica,
muy complicado a propósito, y yo estoy tocándolo en una guitarra, ¿cómo se llama esto? Criolla, y muy complicado de aprender de esta mano, de este señor. Niña, sí, niña, ojos de papel, si no me equivoco se llamaba. Las letras de las canciones empezaron a profundizar en temas sociales y políticos, reflejando las preocupaciones de la sociedad argentina. Al mismo tiempo, la música incorporaba ritmos y elementos locales, dando vida a un rock con una identidad propia y diferenciada del resto del mundo. El Instituto Di Tella emergió como un espacio vital para la libertad artística y la experimentación, donde músicos y artistas podían explorar y crear sin las restricciones de la cultura tradicional. Este ambiente de creatividad y libertad fue fundamental para el desarrollo del rock en el país. Bandas como Los Gatos, Almendra y Manal fueron pioneras en este movimiento. Sus letras, cargadas de poesía y crítica social, se convirtieron en el himno de una generación que buscaba su lugar en un mundo en constante cambio. A través de su música, estos grupos exploraron temas profundos y relevantes, conectando con las inquietudes y aspiraciones de los jóvenes de la época. Los Abuelos de la Nada surgieron en 1967, Los Abuelos de la Nada, otro grupo de rock muy reconocido acá en Argentina, porque es obviamente de acá de Argentina, sino es que muy reconocido con sus letras y son un tipo de música bastante diferente a lo que estábamos habitualmente, con estilos más cargados como puede llegar a ser Airbag o temas así. Para mí, Los Abuelos de la Nada, pioneros también, junto a muchos más. A mí me gusta mucho más personalmente Los Abuelos de la Nada por el tema de que ha sido una de las primeras bandas de rock que yo he escuchado personalmente, junto a Patricio Rey, Los Redondos de Ricota, etcétera. Pero, o sea, Patricio Rey y Los Redondos de Ricota es una banda. Pero Los Abuelos de la Nada han sido bastante buenos y yo he escuchado muchos de ellos. Por Miguel Abuelo, una figura carismática y multifacética que impregnó a la banda con su energía y creatividad. Aunque el grupo tuvo varias formaciones y una primera etapa relativamente breve, su impacto fue significativo. Con canciones como Diana Divaga y Tema en Flu sobre el planeta, Los Abuelos de la Nada exploraron una variedad de estilos musicales que iban desde el rock hasta el folk y el pop, siempre con una marcada originalidad y frescura. Exactamente. Para posteriormente, en los años 80, tener un renacimiento con una nueva formación que incluyó a figuras prominentes como Andrés Calamaro y Cachorro López, consolidándose como uno de los grandes nombres del rock argentino. Sí, exactamente. Ya para la década de los 70, Argentina... El tema que se escuchaba de fondo, antes de que diga para los fines de la década de los 70 o inicios, es parte del tema que estoy aprendiendo yo a escuchar. Escúcheme. Es parte del tema de que yo estoy aprendiendo a tocar en guitarra. Es hermosísima la canción, pero hermosísima. Vivió una revolución musical que marcó a generaciones. Esos años fueron tiempos de cambio y desafío en el país. En medio de la inestabilidad política y la censura por parte de la Junta Militar, que tomó el poder del país en 1976, el rock nacional emergió como un canal de expresión y libertad. Bandas como... Dato curioso, muchas de estas bandas y muchos artistas, no solamente de rock nacional, sino tipo de folclore o cosas así, han sido expulsados del país en esa época, o incluso llevado a muerte por el cargo de esa época, o sea, el índice militar de esa época. Almendra y Manal ya habían dejado su huella, y nuevas voces estaban listas para tomar la posta. Fue una época dorada para el rock argentino. Bandas como Papos Blues y La Pesada del Rock and Roll, lideradas por figuras como Norberto Papo Napolitano y Billy Bond, transformaron el panorama musical con su energía y talento único. Las letras de las canciones no solo hablaban de amor y vida cotidiana, sino que también reflejaban las tensiones sociales y políticas de la época. El rock se convirtió en un símbolo de resistencia y un refugio para la juventud argentina. Los conciertos eran más que eventos musicales, eran encuentros de tribus urbanas, espacios de comunión donde la música era el lenguaje común. A pesar de la organización informal, cada show era una experiencia inolvidable.
Dentro de este vibrante movimiento, Charly García emergió como una figura central. Con su banda Sui Generis, Charly, junto a... Bueno, ¿qué más decir de Charly García, reconocido mundialmente? Unos autores del mundo del rock bastante Gucci, que si lo quieren escuchar realmente es muy bueno y demuestra mucho que inició en esa época y es impresionante el mundo de la música suyo. Juanito Mestre capturó la esencia de la juventud argentina con una sensibilidad poética y una música que mezclaba folk, rock y pop de manera única. Canciones como Rasguña las piedras y Confesiones de invierno se convirtieron en himnos generacionales, abordando temas como la soledad, la libertad y la opresión, resonando profundamente en un contexto de creciente represión política. Luego de la separación de Sui Generis, en 1976 Charly García formó La Máquina de Hacer Pájaros, que llevó el rock sinfónico a nuevas alturas en Argentina. Con su sonido complejo y elaborado, la banda se destacó por sus arreglos sofisticados y sus letras poéticas. Álbumes como Películas y La Máquina de Hacer Pájaros son testimonio del talento innovador de Charly y su capacidad para reinventarse. Canciones como Bubulina y No te dejes desanimar capturan la esencia de una época llena de cambios y desafíos. Otra banda emblemática de la época fue Box Day, cuyo álbum conceptual... Bien, esta banda no la conozco mucho, no la conozco en su mayoría, quizás me ha sonado, pero tampoco lo he llegado a escuchar. Tendré que aprender a escuchar más temas de esa época, incluso artistas de esa época que actualmente no se escuchan tanto y estaría bueno. La Biblia es considerado una obra maestra del rock argentino. Esta audaz reinterpretación musical de los textos bíblicos reflejaba una búsqueda espiritual y existencial que resonaba con la juventud de la época. Temas como Génesis y Libros sapienciales no solo destacaban por su profundidad lírica, sino también por su complejidad musical, marcando un hito en la historia del rock nacional. Pescado Rabioso fue una banda que Luis Alberto Spinetta formó en 1971 después de la disolución de Almendra. Pescado Rabioso se destacó por su sonido más crudo y eléctrico, con una energía que contrastaba con la delicadeza de Almendra. Spinetta, acompañado por músicos como Black Amaya, David Lebón y Carlos Cutaya, creó obras que desafiaban los límites del rock. Canciones como Post Crucifixión y Me gusta ese tajo se convirtieron en clásicos instantáneos, reflejando las tensiones y ansiedades. Poco se dice de los looks que se daban en esa época. Hermoso cabellera de cada uno de ellos. Quizá uno se te queda un día pelado. Y qué más decir también del Flaco Spinetta, reconocido mundialmente ya. Y creo que más por su primera banda, que eran temas más tranquilos y mucho más relajados en ese sentido, a que su segunda banda que sea mucho más enérgica, como está diciendo el mismo video. De una sociedad en crisis. Sin embargo, fue con el álbum Artaud que Spinetta alcanzó uno de los puntos culminantes de su carrera y del rock argentino. Lanzado en 1973 bajo el nombre de Pescado Rabioso, aunque esencialmente fue un proyecto solista de Spinetta, Artaud es considerado una obra maestra que marcó un antes y un después en la música latinoamericana. El álbum está inspirado en la vida y obra del poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud, cuya visión artística y filosófica influyó profundamente en Spinetta. El álbum se distingue por su exploración poética y su innovación musical. Canciones como Bajan, Cantata de Puentes Amarillos, Sí. y Todas las hojas son del viento, combinan letras introspectivas y profundas con una instrumentación que... Por si no escucharon alguna de estas canciones, se las recomiendo. Son bastante buenas. Quizás actualmente no son lo que buscamos en ya, porque cambiamos de generaciones hace mucho tiempo y nuestros gustos musicales, como nuestro desarrollo de la música va cambiando a través de las generaciones. Para mí el rock nunca va a morir y es como que siempre se va a intentar reinventar en el transcurso del tiempo. Y personalmente, si nos vamos a reinventar, queremos mantener esa esencia de qué es el rock. Y creo que con estas canciones como por Bajan, son canciones que si tomas una inspiración de ellas, viene de 10 para crear tu propio tema. va desde la sutileza acústica hasta momentos de gran intensidad emocional. La producción del álbum, con su enfoque minimalista y su énfasis en la voz y la guitarra de Spinetta, crea una atmósfera íntima y personal que resonó poderosamente con la audiencia.
La portada del álbum, con su forma irregular y su diseño audaz, rompió con las convenciones tradicionales de la industria discográfica, reflejando el espíritu experimental de la obra. Artaud no solo es una cumbre artística para Spinetta, sino que también es un testimonio de la capacidad del rock para trascender lo meramente musical y convertirse en una expresión profunda del alma humana y de la resistencia cultural en tiempos difíciles. Época muy dura para Argentina, 1983, con muchos cambios por La ocurrir. vuelta de la democracia no solo significó el fin de un periodo oscuro, sino también el florecimiento de una escena musical vibrante y diversa. Sí. Soda Stereo, liderada por Gustavo Cerati, conquistó corazones con su sonido innovador y letras poéticas. Bueno, ¿qué más decir de Soda Stereo? Banda, como dije, para mí una de las mejores bandas del rock nacional. Estoy debatiendo mucho si es la número 1 o la número 2. Esto ya es para gustos personales. Para mí es muy buena banda, una de las mejores, tranquilamente. Puede ser como en el top 1, como en el top 2, como en el top 3. ¿Por qué digo en el top 1, 2 o 3? Porque hay muchas bandas que han dejado una huella enorme o del mismo tamaño que Soda Stereo. Entonces es difícil clasificarlas. Un antes y un después en el rock en español. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con la enigmática presencia del Indio Solari, se convirtieron en una banda de culto, representando la voz de una generación que buscaba identidad y libertad. Bueno, como dije al principio del video, mucha influencia de mi música ha sido por Patricio Rey y sus Redondos de Ricota, como Cerati, como otras bandas, que para mí Patricio Rey y sus Redondos de Ricota, o los Redondos de Ricota, y Patricio Rey están muy, los Redondos de Ricota y Cerati están muy en la misma línea de bandas muy buenas. Quizás es más escuchado a Cerati por el tema de que eran canciones mucho más tranquilas en ese sentido, pero para mí Patricio Rey ha sido un cambio generacional para mi oído en términos de música. Yo de venir escuchando reggaetón a de repente escuchar a alguien cantar sobre sus sueños es hermoso. Tema mundialmente reconocido, jijiji. Sí, así se llama el tema, JI, una risita que para mí es una de las mejores canciones del mundo. Sin embargo, ninguna de estas bandas hubiera sido posible sin los pioneros del rock nacional, Exactamente. quienes no solo lucharon contra las dictaduras, sino que también fueron los arquitectos de un nuevo género musical en el país. Figuras como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Norberto Papo Napolitano, junto a bandas como Almendra, Manal y Los Gatos, sentaron las bases de lo que se convertiría en una rica tradición de rock en Argentina. Estos pioneros enfrentaron la censura y la represión con valentía, utilizando la música como un medio de resistencia y expresión. A través de sus letras y melodías, desafiaron las normas. Como dije, época muy dura al inicio del rock, que muchos ya no pueden seguir escuchando esa voz como fue en un principio. Establecidas y ofrecieron a la juventud argentina un refugio y una voz en tiempos de oscuridad. Sin su creatividad y coraje, el rock argentino no hubiera tenido la misma profundidad y relevancia cultural. La nueva era del rock argentino, con su diversidad y creatividad, es un testimonio del poder de la música para superar las adversidades y unir a las personas. Las nuevas bandas no solo continuaron el legado de los pioneros, sino que también llevaron el rock nacional a nuevas alturas, reflejando las esperanzas y sueños de una nación que renacía. El rock argentino no solo sobrevivió a uno de los periodos más oscuros de la historia del país, sino que emergió más fuerte y vibrante que nunca, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza. Hoy, sigue siendo una fuente de inspiración para músicos y fanáticos, recordándonos siempre el poder de la música para unirnos y levantarnos en tiempos difíciles. Bueno, hasta acá llega el videito de hoy día. Quería aportar este videito recordando el mundo de la música. Acá está el canal, por si no lo conocen, es DLC, que realmente es bastante bueno y explica bastante bien el tema de la música.
Todos sus créditos a ellos que hicieron la investigación a lo largo de este video. Y esto fue un poquito de reacción de cómo comenzó el mundo del rock nacional y un poquito aportando ya de mis conocimientos. No soy tan bueno, no entiendo tanto mis conocimientos a comparación de otras bandas que podrían ser mucho mejor. Creo que para mí y para mi gusto, que realmente ya es un poco más avanzado en el mundo del rock, dejando de lado un poquito a Los Redondos y a Cerati, como dejando un poquito de lado a Los Gatos, etcétera. Ya es más actual, como tipo de Callejero, Airbag y bandas así. Que para mi gusto, cada momento de rock tiene su momento y ha brillado de una forma espectacular. Y ha sido como un paso de antorcha sin parar, que ha demostrado mucho. ¿Esto significa que el rock nacional se está muriendo? Para mí no. Va a haber una banda que salga a revolucionar todo y va a volver a crear ese hype tan hermoso que tuvimos en esa época cuando el rock nacional era completamente vigente. Entre ellos creo que también los actuales más representativos en el mundo del rock nacional, por si no los han escuchado y lo he nombrado muchas veces, es Airbag, Tambiónica, bandas que son más de un rock diferente, no tan crudo, pero al mismo tiempo tiene su toque especial. Creo que con sus últimos temas de Airbag, que yo estoy escuchando mucho Airbag ahora, con sus últimos temas de como Blues del Infierno o Reptiles, que son un rock pesado que mueve mucho el corazón. Bueno, sin más que decir, muchísimas gracias por estar acompañándome en esta video reacción. Soy señor Midorilla. Acuérdate, suscríbete, dejar tu like y compartir para siempre llegar a más personas. Sin más que decir, muchísimas gracias al creador de este video, LDS, creo que si no me equivoco era, que nos recuerda un poquito de dónde sale el rock nacional. Sin más que decir y poco más que aportar, nos vemos y hasta la próxima. Siempre deja tu like y suscríbete. Hasta la próxima y hasta en un próximo video. Chau chau.